Dice José Ignacio Paliza que ellos van a arrasar con el 70% de las alcaldías y los directores municipales. Poco me los hallo, porque sus encuestas dan eso y más. Lo que yo le garantizo a él es que el mapa municipal del 2020 va a ser totalmente distinto a partir del 19 de febrero del 24, porque el pueblo dominicano está cansado de una gestión de gobierno que en 3 años y medio no ha hecho otra cosa que mentirle al país. Luis, no le mientas más a tu país. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz. Él es secretario jurídico del PLD y es también miembro del comité político. Y fue encargado del área de titulación, ¿verdad? Así es. En el último gobierno de Danilo Medina. Buenos días, José. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Para mí siempre es un placer venir aquí con usted y con doña Jacqueline a conversar de temas de interés. Bueno. Y los temas de interés hoy. Jacqueline. Aquí el don soy yo, por razones de edad. Ya, disculpe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto verle nuevamente. Y lógico, hemos convocado a José porque hay muchos temas jurídicos en el ambiente, comenzando obviamente con la ley 124, que el presidente dice que la oposición son unos hipócritas porque aprobaron la ley y ahora se están aprovechando y le han encontrado todos los periquitos a la ley. Bueno, el inconveniente está en que no es que se le han encontrado todos los periquitos a la ley, sino que el proyecto de ley que él preparó, que su gobierno preparó, que sus instituciones prepararon y que trataron de socializar con sectores de la sociedad, realmente no tomó en cuenta la mayoría de las opiniones, o vamos a decir ninguna de las opiniones de sectores importantes como la Asociación de Bancos de nuestro país, el propio defensor del pueblo, sí. En el mes de octubre del 2023 hizo una serie de puntualizaciones sobre los peligros que tenían las disposiciones de ese proyecto de ley y tampoco se le hizo caso. Entonces, finalmente, cuando hasta cierto punto se acuerda un texto con respecto a lo que es un poder amplio y discrecional que se le estaba dando a la entidad de recabar datos e informaciones, pues el día en que se conoce la votación en el pleno de la Cámara, pues se cambia ese texto de una manera rauda, y cuando se pide que se lea, lo que hace es que se propone que se lea por la Secretaría y se llama a la votación de un nuevo texto del artículo 11 con un agregado que sustituía, ¿no?, la necesidad de intervención jurisdiccional a los fines de autorizar la interceptación de la telecomunicación, la entrega de los documentos, entre otros elementos. Ahora, José Dantes, eso ya se ha discutido ampliamente y todavía hoy la comunidad jurídica sigue alertando de la no pertinencia de esa ley 124. Sin embargo, la responsabilidad tiene que ser compartida, porque el 80% de los legisladores PLDistas presentes votaron a favor de la ley. Claro que sí. Entonces, debieron en fueron sorprendidos en su buena fe. Bueno, debieron en su momento alertar la no conveniencia de la aprobación de la ley, pero que nos sirva de experiencia de que tienen que estudiarlo. Claro que sí, lo que ocurre es que aquí hay que tomar en cuenta ciertos elementos, hay que verlo en su justo contexto. Esto ocurre el día 29 de diciembre, en la última sesión de la Cámara, donde habían otros proyectos. Todo el que está ahí ya está pensando, lamentablemente, no es lo que debe ser, sino lo que pasó. Está pensando en los compromisos que tiene de fin de año, ¿no?, con sus electores, su familia, sus comunidades. Se está discutiendo ese proyecto, vuelvo y digo, de una manera rápida, y ellos están bajo el entendido de que el artículo 11 contiene el texto que requería que se necesitaba la orden de un juez antes de poder proceder. Y así lo emitió la comisión. Y así lo emitió la Comisión de las Fuerzas Armadas. Inclusive nuestro diputado que hizo uso de la palabra dijo que él respaldaba ese proyecto siempre y cuando las actuaciones de la DNI se sujetaran a la Constitución y las leyes. Todo eso bajo el entendido de que ese texto estaba. Cuando se cambió, entonces vino la confusión, que ciertamente ellos en ese caso debieron exigir
la lectura íntegra del artículo 11, sí, es cierto. Por esa razón, nuestro partido responsablemente hoy está proponiendo la derogación completa de la ley 1-24. O sea, aquí no se puede andar con paños tibios. Aquí tenemos que derogar. La derogación, ¿y cómo? Eso tiene que ser Congreso. Con un proyecto de ley donde simplemente queda sin efecto, queda derogada la ley 1-24, para que entonces nos sentemos de una manera tranquila, de una manera lo suficientemente participativa a escuchar esos reclamos de los sectores de la vida nacional. ¿Y ustedes no van a someter un recurso al Tribunal Constitucional? Claro, también, porque también aquí hay lo que ocurre es que aquí pasa algo. El someter una acción directa de inconstitucionalidad, que ya han hecho otras organizaciones, pone la bola en la cancha del guardián de la Constitución. Pero eso puede tomar tiempo. Y en lo que eso llega, la DNI hoy ya está facultada para violar derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Porque aquí hay un elemento también que como que no se ha discutido lo suficiente. El enfoque ha sido sobre el artículo 11, que es el que manda la entrega de la documentación. Pero cuando usted se va al artículo 9, que es donde están las atribuciones de la DNI, ese es mucho más grave, porque la DNI se está inmiscuyendo en temas que no le corresponden, hasta tal punto que ellos tienen la facultad, bajo esa ley, de contrarrestar cualquier tipo de actividad que a su juicio altere la paz social. Eso quiere decir que si el día de mañana hay una huelga reclamando, reivindicando algún tipo de derechos, el DNI puede contrarrestar esa huelga. Entonces, para eso... La Marcha Verde ellos pudieron haberla parado. La Marcha Verde, por ejemplo, si existiera hoy, ya no existe, porque todos son funcionarios de este gobierno, pero si existiese, el DNI la podía contrarrestar. Y así otras funciones. También dice que va a participar en el desmantelamiento de las redes criminales en coordinación con los organismos competentes, o sea, quitándole funciones a la Policía Nacional y al Ministerio Público, que son funciones dadas por la Constitución, que es el que tiene el monopolio de la acción penal pública. O sea que esto va mucho más allá del artículo 11. El artículo 9 tiene que ser derogado en su mayoría de los numerales. El artículo 10, que habla sobre los principios de actuación, que dice de la transparencia, de la eficiencia, etcétera, pero no define ninguno de esos principios. Y el artículo 26, que es el que sanciona con penas de multas y de prisión a quien no entregue de manera voluntaria, que es la única forma, todas las informaciones que el DNI requiera. O sea que esto le da un amplio y un discrecional poder a una institución que políticamente depende del presidente de la República y de nadie más. José, otro tema también que ya a la luz de la celebración de las elecciones del 18 de febrero y posterior a la de mayo son lo que tiene que ver con los trabajos de la Junta Central Electoral, no solamente en el calendario de lo que debe hacer con los partidos, sino también en las auditorías o la seguridad que debe dar a los partidos y a la población de que los equipos, de que funcionan bien, que son seguros y demás. Ya se han hecho 2 auditorías y el PLD presentó dio unas declaraciones en el sentido de que pudieron hackear, pero ya Capel dio su informe y la Junta dijo lo que se había resuelto y lo que estaba pendiente de resolver. ¿Están ustedes satisfechos con lo que está haciendo la Junta y los equipos y el personal de la Junta? Mire, creemos que realmente hay espacio para que se hagan unas mejoras que son necesarias, porque los señalamientos que se presentaron en esta semana por parte de nuestro partido, que ya se habían hecho también una primera vez en una reunión a puertas cerradas, son muy preocupantes, ya que tratan del acceso que puede tener un tercero externo a los equipos que van a transmitir los datos. No es posible que la configuración de esos equipos para la transmisión de los datos esté en una red abierta donde cualquiera se puede conectar. No es posible que alguien desde un dispositivo móvil pueda mandar a imprimir un documento propio
a las impresoras. Eso debió ser un error y que debe haberse corregido. Bueno, exacto, pero esos son los errores que el día de las elecciones te pueden alterar unos resultados, porque ¿qué ocurre con esos equipos? Recordemos que son para la transmisión de los datos, transmitir los datos. Entonces, en el momento en que yo, un externo, un tercero que no tengo que ver con el proceso, tengo la capacidad de intervenir la transmisión, yo puedo poner a transmitir lo que yo quiera. Entonces ahí es donde está la gravedad. O impedir la transmisión. O impedir la transmisión en los sitios donde a mi interés las cosas no estén saliendo como yo quiero. Entonces ahí es donde viene la gravedad y por eso la denuncia de nuestro partido ante la Junta Central Electoral, junta que queremos creer en ella, pero que nos tiene que dar muestras de que realmente se puede creer en ella. José, por primera vez se hacen 2 auditorías, una en noviembre y otra ahora en enero, y se dice cuáles son las correcciones que va a hacer, y está socializando con los partidos, eso nunca se había hecho. Pero es que, a ver, es que son equipos de transmisión, esto es como una fotocopiadora, como un fax. Lo que estamos viendo es si el fax funciona, si manda la data. El inconveniente está que lo que hemos detectado es que ese fax, por llamarle de una manera para que se entienda, ese fax puede ser intervenido desde fuera por terceros para mandar otros faxes que no son los documentos que salgan de los colegios electorales. Y ahí es donde está la gravedad del asunto, que la Junta Central Electoral debe tomar cartas en ese asunto a los fines de poder garantizar que los equipos de transmisión funcionen de acuerdo a como ellos prometieron que iban a funcionar. Pero eso es la transmisión. Tenemos también el problema de los datos como tal, del escrutinio, que es de manera manual y que hay una intervención humana de varias personas, por lo que el margen del error o en el conteo de las boletas, o en el llenado del acta, o en el dictado del acta para la digitalización, o en la digitalización propia, pueden darse muchos errores, de que se le pongan votos. Y es complicado porque es preferencial el voto de los regidores, claro, por primera vez. Sí, y de los vocales también. Bueno, o sea, así lo eligieron y la Junta... Así lo eligió el PRM. Pero así lo eligió el PRM. Los partidos van a tener copia y van a tener una participación y van a tener delegados. Sí. Es decir que tienen el derecho también a estar ahí. Sí, claro. Vamos a una breve pausa, volvemos unos minutos porque tenemos muchas preguntas para José Dantes Díaz. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado José Dantes, secretario jurídico y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. José, muchas cosas. Cuando los partidos están en oposición, le piden a los gobiernos que actúen derechito. Pero cuando les toca ser gobierno, hacen lo contrario a lo que le reclamaban al otro. Ahora mismo estamos viendo que se le hace reclamos al PRM de que no inaugure obras, de que hay algunas cosas que no proceden. Vemos que algunos funcionarios han tomado licencia o han sido removidos de sus cargos y no recuerdo que eso se había hecho antes. ¿Ustedes sienten que se están violando cosas en inauguraciones y demás? Totalmente. El artículo 210 de la ley electoral es claro en su párrafo 6, cuando prohíbe las inauguraciones de las obras públicas 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las presidenciales. El inconveniente pero el presidente, y si el presidente no es candidato. No, ahí es donde vamos. Es que no es una prohibición a una persona física, ni a un candidato, ni a un tipo de candidato. Es a un órgano estatal. Es al gobierno central como órgano estatal y a las alcaldías como órgano estatal. Porque la limitación no es a la persona, porque no es la persona, es la institución la que en este caso hace uso de los recursos públicos, hace uso de la posibilidad que tiene de inaugurar una obra en un municipio. Ojo, el gobierno central inaugura, como ayer, violó la ley e inauguró el embalse de la presa de Montegrande. El impacto que ese acto tiene en la comunidad para fines electorales es indiscutible. Y esto es una limitación que viene desde la ley 1519, que en ese momento Eddie Olivares, vicepresidente del PRM y quizás el experto en derecho electoral más grande que tiene el PRM, hizo un artículo donde saludaba la limitación y reconocía que eso era necesario para que el presidente no utilizara los actos de inauguraciones en campaña.
Y cuando yo le pregunté hace 2 semanas sobre su criterio, me comentó que su criterio no ha variado. O sea que para Eddie Olivares está prohibido la inauguración del gobierno central hasta el día después de las elecciones municipales, porque reitero, es el órgano, al Estado, al gobierno, no al candidato. Después de las municipales, el presidente podría inaugurar ¿hasta cuándo? Hasta el 19 de marzo, que son los 60 días previo a las elecciones presidenciales. O sea que hay un compás en el que el legislador trató de evitar que el Estado, a través de sus distintos órganos, el gobierno central, las alcaldías, se inmiscuyeran en actos que quebraran el equilibrio, la transparencia y las condiciones de igualdad de la campaña electoral. Aunque en el día de ayer no le salió tan bien, porque hay cantidad de gente que no le han pagado los terrenos inundados y se vistieron de negro. Claro, es que, a ver, este es un presidente que se ha caracterizado por faltar a la verdad. Este es un presidente que tiene una difícil relación con la verdad. Un presidente que prometió disminuir las nóminas públicas, ha hecho todo lo contrario. Un presidente que prometió disminuir la inseguridad ciudadana, ha hecho todo lo contrario. Un presidente que prometió bajar los precios de los alimentos. Un presidente que prometió cuidar el campo y ha privilegiado las importaciones. Por favor, yo quiero hacer un llamado al ciudadano presidente y se lo voy a hacer de una manera personal. Luis, no le mientas más a tu país. Ya está bueno de hablar mentiras. El poder de la honestidad con el cual tú te jactas de que supuestamente tienes revestida todo el accionar de tu gobierno no es cierto. Luis, ya no le mientas más al país. La República Dominicana no puede continuar bajo un esquema de un gobierno que lo único que hace es disfrazar cifras para tratar de estéticamente presentar una realidad que no se corresponde con la situación social, política y económica que está viviendo nuestra nación. ¿Qué pesa más, Dantes? ¿Qué tú crees que va a pesar más a la hora de los dominicanos hacer la elección de sus candidatos, de quienes nos van a dirigir en los ayuntamientos y también en lo presidencial y congresional? Lo que dicen, que tú dices que se dicen muchas cosas que no son, ¿qué impacto puede tener eso versus la realidad? Si es diferente, como tú dices. Bueno, yo que ando en las calles, yo que ando en los barrios, en los sectores, en los municipios, la queja de la gente sigue estando ahí, es constante. Es por el precio de los alimentos, es el regreso de los apagones, es la inseguridad ciudadana, es el deterioro de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, es realmente la discriminación que se está haciendo ahora, inclusive para los planes sociales del gobierno que están focalizados a los dirigentes del PRM. Y para nadie es un secreto que el subsidio que se daba a través de la tarjeta Solidaridad ha sido disminuido de lo que daban 5, 6, 7 mil pesos a 1.500 pesos. ¿Cuándo funciona? Y cuándo tiene fondos. Que además, un llamado a la Junta Central Electoral. Hay que desactivar los 2 millones de tarjetas de bono navideño, como denunció la Fuerza del Pueblo hace una semana. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hay 2 millones de tarjetas. 2.5. 2.5 millones de tarjetas de bono navideño que se supone que era para entregarse en el periodo de la Navidad. Pero, ¿qué ocurre? Ese plástico tiene fecha de vencimiento a junio del 24. Ningún pobre que usted le entregue un bono de 1.500 pesos en cualquier momento, mucho menos en el periodo de la Navidad, no va a esperar 3 o 4 meses para cambiarlo. Pero lo cambia inmediatamente. Pero lo más grave, José, que la tarjeta no tiene nombre. No, porque es un cheque al portador. Exacto. Es una tarjeta sin nombre. Es una tarjeta sin nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Es mucho más fácil usted andar con 100 de esas tarjetas en una funda y que pase desapercibido el día antes de las elecciones a que usted ande con 100 cajas del plan social de la presidencia, que dicho sea, tanto el plan social de la presidencia como otras instituciones, el gabinete social donde está Tony Peñaguaba, están haciendo un uso ilegal de los recursos del Estado a favor de los candidatos del PRM. Hemos llevado ya 6 casos a la Junta Central Electoral y en los próximos días vamos a ir con 5 casos más, documentados todos, donde queda evidenciado
cómo están favoreciendo con la entrega de electrodomésticos, de raciones de alimentos, de fundas de cemento, de madera, de techos de zinc, perdón, de planchas de zinc a los candidatos del PRM, y andan con los candidatos del PRM ahí al lado, cuando eso está prohibido por la ley electoral. Así que la Junta Central Electoral va a hacer uso de sus facultades, o si no, la vamos a combinar los partidos políticos, porque tiene que garantizar la equidad y el equilibrio en la campaña electoral. Finalmente, José, dice José Ignacio Paliza que ellos van a arrasar con el 70% de las alcaldías y los directores municipales. Poco me los hallo, porque sus encuestas dan eso y más. Lo que yo le garantizo a él es que el mapa municipal del 2020 va a ser totalmente distinto a partir del 19 de febrero del 24. ¿Por qué? Porque el PLD y la Gran Alianza Rescate RD vamos a ganar la mayoría de las alcaldías y de los distritos municipales, como un preludio de lo que pasará en el mes de mayo, porque el pueblo dominicano está cansado de una gestión de gobierno que en 3 años y medio no ha hecho otra cosa que mentirle al país. Luis, no le mientas más a tu país. José Dantes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por tu participación. Gracias, Jacqueline. Pasen buen día. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.